nosotros somos el grupo de estudiantes de psicología del tercer cuatrimestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la noche de hoy vamos a hablar sobre las afasias, sus diferentes tipos y sus principales características. Mi grupo está conformado por María Arias, Nadia Tobar, Marly Galeano, Milena Álvarez, Guadalupe Castillo y quien les habla, Mari Saldaña. Comenzaremos primeramente por definir qué es afasia. Afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza principalmente por la incapacidad o la dificultad de comunicarse por medio del habla, la escritura o la mímica, y principalmente se debe a lesiones cerebrales. Como primera medida vamos a hablar sobre la afasia global. La afasia global es una de las afasias más severas que puede sufrir el ser humano. Sus dificultades se basan tanto en la comprensión del lenguaje como en la expresión oral y generalmente también en la expresión escrita. Sus principales características son la mala capacidad de imitación. Sufren síntomas de apraxia, que quiere decir no saben emplear los objetos para su auténtico propósito, de ideatoria, que presentan incapacidad para seguir una secuencia de acción en el orden correcto, y hemiplegia, que quiere decir una parálisis en la mitad de su cuerpo. Daños en el hemisferio izquierdo, por lo tanto la hemiplegia se puede considerar que la parálisis se encuentra en el hemisferio contrario, es decir, en el hemisferio derecho del cuerpo. También esta lesión se halla más que todo en el área que rodea la corteza perisilviana y se encuentran dañados o desconectados del resto del encéfalo, tanto el área de Broca como el área de Wernicke. Mi nombre es Nadia Tobar y en el día de hoy vamos a hablar de la afasia anómica. Las principales características es que la expresión oral es fluida, la comprensión auditiva y lectora están intactas, en la escritura sí hay dificultades para encontrar las palabras. Aunque la persona esté en un discurso y vaya bien, va a llegar el momento de que no puede encontrar la palabra que quería decir. Por ejemplo, para decir un zapato, se traba, empieza lo que se pone en los pies o lo que me pongo para poder trotar. Se encuentra localizada esta afectación, está en la zona de las circunvoluciones temporal media e inferior izquierda. A continuación vamos a realizar un ejemplo de una paciente de 30 años diagnosticada con afasia anómica. Cuéntame, Nadia, ¿cómo te fue en el día de hoy? Bien, hoy venía para acá, para el médico, y cogí ¿Una bicicleta? no, cogí un amarillo, llantas. ¿Unos patines en línea? No, uno se monta amarillo. Y esto ¿No será rojo, un Transmilenio? ¿Un taxi? Cogí un taxi para venir hasta acá a la terapia del día de hoy. Entonces venía subiendo las escaleras, pero me dijeron que era mejor el que uno espicha el botón y sube y entra al cuartico que sube. Que espicha uno el botón y sube, como un cuartico ahí. ¿Un ascensor? Un ascensor, y pues acá estoy en la cita, pero bien, me ha ido bien. La conducción se encuentra en la región perisicundiana superior posterior izquierda, que pertenece al lóbulo parietal inferior. Sus características son que la expresión oral es fluida, la lectura se encuentra bien, pero la escritura tiene paragráficas literarias.
interrupción de discurso debido a anomalías, no encuentra la facilidad para decir la palabra que quería decir. Pausa su habla mientras intenta recordar lo que quería decir. Parafrasea lo que quería decir para intentar autocorregirse en sus intentos de decir la palabra correcta. A continuación vamos a expresar un caso de una paciente de 40 años diagnosticada con afasia de conducción. Los pensamientos y las expresiones emocionales se asocian a un incremento de la capacidad de la piel para contribuir. Mari, Señora, no puedo leer este libro. Esa lámpara, la lamparara, la parara. Eso tiene mucha luz. ¿La qué? La parara, la parara. ¿La qué? La rara. La parara. No te entiendo, dime bien. La pararalala. La paralala. Se dice lámpara. Por eso la lámpara no me deja ver. Por favor, ¿me ayudas a bajarle la luz? Ok. El tema que nos correspondió son las afasias. Pues como tal, la afasia es un trastorno del lenguaje pues, adquirido por un daño cerebral. Los tipos de afasias son el sensorial, motor y mixto. Yo pues les voy a hablar como tal de la afasia transcortical mixta. También pues se le conoce como aislamiento del área del lenguaje, debido a que como tal presenta síntomas en la parte motora y en la parte sensorial, como tal en la comprensión de lectura, en la parte de escritura y como tal en el habla se presenta. Los daños más como tal se ocasionan daños en el afasia transcortical es como tal la repetición de palabras, la dificultad en la comprensión de lectura, de escritura, en la escritura y en la hora del habla. También se presentan ecolalias, que como tal eso consiste que es en imitar y repetir frases pues involuntariamente. De ahí se presenta cuando pues, digamos un niño pues padece esto, no tiene como tal la suficiente fluidez o como tal la suficiente concentración pues digamos para estar en la esta, sino que como tal repite frases y es algo pues involuntario. Gracias. Sonríe. La afasia de Broca es una alteración en el lenguaje producto de un daño cerebral debido a lesiones que involucran al córtex frontal lateral del hemisferio izquierdo, área 44 de Brodmann o área de Broca. También involucran al córtex frontal adyacente, incluyendo habitualmente la zona prerolándica inferior, extendiéndose hacia la ínsula y sustancia blanca periventricular adyacente. Las características de la afasia de Broca son: habla no fluyente y agramatismo, comprensión más preservada de la expresión, repetición muy alterada, denominación alterada, alteración de la lectura y de la escritura y dificultad en los movimientos bucofaciales. También necesitamos
cariño, ¿Qué imagen se ve acá? un pe, pe, perro, ¿Qué más? con un corazón. Buenas noches, mi nombre es Milena Álvarez. El tema que me corresponde hoy es afasia transcortical sensorial. A continuación se muestra un ejemplo de un caso de afasia y uno que no tiene afasia. Camila, por favor, lee un texto. La aguja de la ruleta que se muestra a la derecha se debe girar siempre en el sentido de las manecillas del reloj, iniciando el movimiento desde el lugar que se denomina la posición inicial. Dayana, por favor, lee otro texto. Lee. La persona que gira la ruleta desea que la posición final que de la aguja sea en la mano derecha ya de la ruleta. Bueno, uno de los trastornos más caracterizados del daño cerebral en la afasia se define como una alteración en la capacidad de comprender para producir el lenguaje oral y escrito. Existe un tipo especial de afasia que se caracteriza por el mantenimiento de la capacidad para repetir palabras que se han escuchado. Se trata de las afasias transcorticales. Bueno, como podemos ver, observar las diferentes afasias, como un breve ejemplo, la niña Camila, ella al momento que se expresa, al momento que lee las palabras de corrido. La niña Dayana, ella lo que hace es que entrecorta las palabras que está diciendo. Entonces, la afasia transcortical son las digamos, como lo que produce el lenguaje como consecuencia de lesiones del región del hemisferio, tanto del cerebro derecho como izquierdo, así como la lectura o la escritura. No obstante, en algunas personas el lenguaje es más distribuido entre los dos hemisferios, como es el caso de los surcos y el izquierdo, que no es dominante. Las causas más frecuentes de la afasia son los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos y las enfermedades neurodegenerativas, entre las cuales se incluye la demencia. El contexto de la afasia es el término transcortical, hace referencia a la aparición de daños de varios lóbulos del cerebro que aíslan algunas vías y la estructura nerviosa relacionada con el lenguaje. Bueno. Los signos de la afasia corticodales varían en un gran medio de funciones del tipo que nos referimos, como el sensorial, como el mantenimiento de la capacidad para repetir palabras o frases que se pronuncian a otras personas, como que las cortaba. Entonces podemos decir, ¿qué ves acá? Una leche. ¿Una leche? Esto es una jarra. Una jarra. Entonces, deletréeme jarra. Jarra. A ver, ¿cómo se...? J, la U, ¿no? La R, R y A. y A. Jarra. Jarra. Dime los meses del año. Meses del año. Enero, febrero, ¿qué más? octubre, No. ¿no? Marzo, marzo, ¿qué más? noviembre, No. Abril, abril. ¿qué más? Bueno, ¿cómo